Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Hoy domingo 31 de octubre del 2021 estamos para animarte a ser parte del pueblo de Dios. Es un día especial, por supuesto que para algunos hay otras festividades que no corresponden al calendario cristiano como fiesta de brujas o algo parecido. No viene al caso eso. Cuestiones de este mundo. Quiero animarte a que hoy festejes pertenecer al pueblo de Dios. Lo cual, por supuesto que no es fácil en un mundo que tiene conflictos. En este mismo momento que estás viendo este video, nos estamos congregando en el templo del Venteveo y el Tupé en Ciudad Evita. El colectivo 56 para enfrente si nos quieres visitar. Te lo digo para los próximos domingos. Consúltanos primero si se mantienen los horarios y serás bienvenido. Queremos llegar a cada hogar con una palabra de esperanza. Y nada mejor que ir a la presencia de Dios, porque desde mi humanidad la esperanza que te puedo dar es pobre, es limitada, puede ser emocional, y seguramente tendrá alguna dificultad. Pero Dios es eterno, es interminable, y Él escuchará nuestra plegaria. Vayamos a Él. Señor Dios, nos enfrentamos este domingo a tu presencia, nos enfrentamos a la vida con las dificultades que suceden diariamente. Ten misericordia de tus hijos, danos que podamos vivir en paz. Pero Señor, por sobre todas las cosas, revitaliza nuestros corazones, nuestro espíritu. Esa vida abundante que Jesús ofrece, haz que esté en cada uno de los que reciban esta palabra. En tu nombre, Señor. Amén. Era el año 612, 605 antes de Cristo. Israel estaba siendo asediada por países vecinos, Babilonia, Siria. De alguna manera era evidente que esos países imperialistas vecinos podían invadirlos. El pueblo de Israel no solo que tenía el temor de los países vecinos, tenía corrupción en sus dirigentes, tanto religiosos, pueblo de Dios, que debía leer los mandamientos de Moisés, pero tenían corrupción, y los políticos también. En ese entorno, en esa circunstancia, un hombre de Dios, que te voy a llevar a leer enseguida, el profeta Habacuc, se cuestiona y lo interpela a Dios sobre estas cuestiones de injusticia, de complicaciones, como que Dios no está escuchando o no está atento a lo que su pueblo está viviendo. Leamos. Habacuc, por cierto, un profeta de los que decimos menores porque escribieron bastante corto, y por cierto que alguien que no lo leemos con mucha frecuencia, pero después al final del mensaje te vas a dar cuenta que tiene un mensaje que ha transitado siglos y siglos de transformación en el pueblo evangélico. Pero leo allí, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. La primera queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia.
El impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. No es ninguno de los noticieros de nuestros días, pero pareciera. El sistema judicial acá dice que era injusto, las leyes eran injustas, la violencia era notoria, los poderosos dominaban a los débiles. Qué actual este profeta Habacuc. Pero bueno, es palabra de Dios. Y veamos cuántas veces la humanidad ha tenido este tipo de observaciones, y después vamos a volver a la respuesta que le da Dios a Habacuc, y entonces vamos a sacar conclusiones. Era el año 1500 de nuestra era, después de Cristo. Los gobiernos de Europa, monarquías en general, estaban corrompidos. La iglesia oficial también estaba corrompida, y de alguna manera el acuerdo entre iglesia y reyes eran acuerdos para dominar al pueblo. Había corrupción semejante a la que leímos. Lo más fuerte que se enumera en ese tiempo, y ya es de parte de la iglesia, era la venta de indulgencias. Es decir, que para ir al cielo había que comprar una tarjetita. Entonces los ricos podían tener el perdón de Dios porque habían comprado esos certificados que los emitía, por supuesto, la iglesia oficial, con lo cual la iglesia oficial se fue haciendo rica en ese tiempo, y el perdón de Dios se conseguía de esa manera, en lo que a comunicación pública se refiere, a lo que el pueblo hacía y a lo que el pueblo vivía. Aparece un monje, Martín Lutero, que se dio cuenta, siendo monje, estando dentro del sistema religioso, se dio cuenta de las injusticias de vida que había en torno a su iglesia. Y buscó la palabra de Dios, buscó la Biblia, que no era tan frecuente. Acordémonos que recién está apareciendo la imprenta. Por muchos años la Biblia no era un libro de lectura en el pueblo, ni aún en el sistema religioso estaba tan disponible. Pero Lutero de alguna manera nos cuenta la historia que se ingenió para investigar en la palabra de Dios, para buscar por qué tanta corrupción y cuál era la verdad de Dios, porque lo que el sistema le decía era que lo que se hacía venía de parte de Dios, pero tuvo una revelación de Dios. Y leyendo justamente al profeta Habacuc, pero ya en el capítulo 2, el 4, leyó esa frase que se la dijo Dios a este profeta: el justo por la fe vivirá. En medio de las calamidades de gobierno corrupto, religión corrupta, había un pueblo que buscaba la justicia de Dios y podría seguir viviendo, porque Dios de alguna manera protegería a esas personas, que en el pasaje se los menciona como justos. Después vamos a entender que la justicia de Dios es por la fe y no por lo sano de la conducta. Por supuesto que se espera que quien busca a Dios tenga una conducta sana. Y en eso de leer la palabra y de detenerse en este pasaje de que le dice el justo por la fe vivirá, y que si después nos vamos a la carta a los Hebreos ya en el Nuevo Testamento, donde también se dice que los antiguos, o sea, todos los profetas anteriores a Cristo, habían sido salvos por la fe. Y hay famoso pasaje de Hebreos 11, donde comienza hablando de Abraham como héroe de la fe, y se mencionan muchos personajes bíblicos, y de todos se dice que justamente por la fe tuvieron el perdón de Dios y también lograron los objetivos que terrenalmente se habían propuesto de ser patriarcas, de conducir al pueblo, a veces conducirlos en algunas guerras, etc. Leyendo eso, este monje, Martín Lutero,
recibe revelación de Dios. Y no es que se le apareció un ángel para decirle sos el elegido de parte de Dios para hacer un cambio histórico y te van a recordar 500 años después porque fuiste el héroe de la Reforma, lo cual estuvimos festejando estos días, lo estamos festejando hoy como un nuevo aniversario. Eso sucedió en 1517. Martín Lutero, después de indagar bastante en la Biblia, pero con la base de este texto, el justo por la fe vivirá, o sea, el que busca a Dios sinceramente será perdonado, él escribe sus 95 tesis en la puerta del convento o de la catedral de Wittenberg, y por supuesto, para escribir 95 renglones de denuncias de las injusticias que había y declaraciones de fe, evidentemente pasó un tiempo entre que leyó este pasaje, el justo por la fe vivirá, y después escribir sus 95 tesis. De ahí para adelante, a Martín Lutero se le armó un serio problema. Fue perseguido, amenazado de muerte, llevado a juicios, escondido en un castillo, donde ese tiempo de estar escondido para salvar su vida, porque lo perseguían, lo utilizó para traducir la Biblia o parte de la Biblia al lenguaje del pueblo, que después le ayudó para que esta reforma que conocemos como la Reforma Protestante del 1500 transforme primero Alemania y bastante Francia y bastante toda la Europa cristiana de ese tiempo. ¿Por qué se transformó? No voy a enunciar las 95 tesis, pero sí 5 fundamentos en los cuales está la gracia de Dios, que es solo la Escritura, solo la Biblia es inspiración de Dios, solo la fe, solo creer, solo la gracia es la que nos salva, solo a Dios sea la gloria y solo Cristo. En síntesis, eso resume el vuelco de fe que tuvo Lutero y los que le siguieron. ¿Por qué tuvo ese vuelco? Porque indagó en la palabra de Dios, la Biblia, en el lenguaje que él la tenía en ese momento y en el momento que la pudo leer, que no eran muchos momentos. Pero por esa búsqueda sincera, Dios le acompañó, le ayudó, le inspiró a hacer el gran movimiento reformador de ese tiempo. No fue solo Lutero, hubo otros, también había otros pensadores cristianos que venían insistiendo sobre estos aspectos, pero de alguna manera fue el gran precursor de lo que hoy festejamos, como más de 500 años ya, de la Reforma Protestante, si queremos llamarla, así lo llamaron en su tiempo, porque era una protesta contra la iglesia oficial que vendía las indulgencias. Hoy nos llamamos evangélicos porque más bien nos gusta decir que fundamos nuestra fe en Jesucristo, explicado a través de los evangelios, los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento y las cartas en general paulinas, lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero decir que por un escritor como Habacuc, el que leímos, que escribe en 600 años antes de Cristo, inspirado o enojado por las injusticias de la vida que veía en sus gobernantes y en la religión oficial de ese momento, que era el judaísmo, hoy desembarcamos, 2500 años después, en seguir proclamando que solo en Cristo hay salvación, que solo en la Biblia encontramos revelación de Dios, que solo la transformación de vida se da por la gracia del perdón y del cambio de vida, que por la fe podemos conducir nuestros actos, que solo a Cristo y solo a Dios sea la gloria por siempre. Te animo a que lo consideres. Si eres parte de ese pueblo salvado por gracia, dile gracias, Señor.
por los que nos precedieron en la fe, tanto el escritor bíblico que estuve mencionando, como los escritores temporales que ha habido a través de siglos. Dicho sea de paso, Martín Lutero escribió muchos libros después de su protesta, ya cuando estuvo casado, tuvo 5 hijos, etc. Estuvo conduciendo una iglesia escribió bastante literatura para ese tiempo. Dicho sea de paso, ya dije, hizo la primera traducción al lenguaje de su pueblo de la Biblia, o lo que había de Biblia disponible en ese momento. O sea que nos dejó un gran legado, o le dejó a la Europa de ese tiempo un gran legado, que hoy ya estamos en la redondez de la tierra. Nos toca ser argentinos en este caso, pero hemos recibido la palabra eterna de Dios a través de misioneros, predicadores, o aún leyendo. Hay historias de nuestra Argentina que gente a veces privada de su libertad, leyendo algún Nuevo Testamento, alguna porción, también han descubierto que solo en Cristo hay salvación. Y no es ningún secreto, pero sí es necesario que ejerzamos fe, para que cuando lo leamos, lo pongamos por obra, y vayamos solo a Dios, que a través de Cristo, que es la puerta, podemos ir a pedirle perdón, reconciliación y esperanza. Quedamos a tu disposición. Cuando quieras charlar, mandar un mensaje, tener una duda, una palabra de aliento, estamos disponibles en el teléfono que se publica en pantalla. Lo mismo nos puedes dejar los comentarios en el YouTube. Nos ayudan a mantener con este sistema informático la información, el deseo de parte de Dios y nuestra de serte de bendición, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Te mencioné al principio que este profeta es de los considerados menores. Habacuc, que por ahí si lo tenemos que buscar en la Biblia no sabemos bien en qué lugar está. Claro, tenemos índice, así que nos tenemos que ayudar con eso. Y que no sabemos muy bien tanto porque él, en su momento, son 3 páginas, criticó las desigualdades de su pueblo en su momento, 600 años antes de Cristo estoy diciendo, y Dios le dijo: el justo por la fe vivirá. Justo porque busca a Dios, no porque sea perfecto. Y en eso, ser justificados delante de Dios, tenemos vida asegurada, tanto en las calamidades del día a día de este mundo, como en lo que es la perdición eterna, si no tenemos esperanza y si no hay un Cristo que nos haya perdonado. A Él sea la gloria. Dios te bendiga.